Consejos para escribir mejor. Esta será una guía que te permitirá autocorregir los textos que escribís para cualquier materia. Vamos a empezar. ¿Cómo logramos mejorar la escritura de nuestros propios textos? Hay varias cosas que podemos hacer para corregir nuestros textos antes de entregarlos. Estos consejos servirán para que te autocorrijas y ayudes a tus amigos a hacerlo. Vamos a ver. Lo primero que tenés que fijarte es la estructura de tu texto. ¿Y qué es la estructura de un texto? A la estructura la componen las palabras. Esas palabras van a agruparse y van a formar oraciones, y esas oraciones también van a agruparse y van a formar párrafos. El conjunto de párrafos será entonces el texto. Pero un conjunto de párrafos, para que sea un texto, debe tener un encadenamiento que debe ir dándose con sentido interno, es decir, que se entienda aquello que está unido en cada párrafo. Y también debe tener un sentido externo, es decir, si el texto es un texto informativo, debe cumplir con las características del texto informativo. Si es un texto narrativo, lo mismo. Así, tendrá que ser un texto escrito con coherencia, con cohesión y con un registro adecuado. No es lo mismo escribir un mail para una rectora, que deberá ser un texto formal, que si le mando un WhatsApp a un amigo, donde puedo ser mucho más informal y romper algunas de las reglas. Vamos a la estructura, al primer elemento de la estructura, que son las palabras. Las palabras deben estar bien escritas. El tipeo, la ortografía y tildación es algo que no debes olvidarte de controlar. Si estás usando el Word o algún procesador de texto similar, aprovecha el corrector que te marca todos estos errores de los cuales hablábamos recién. En general los subraya con unas onditas rojas, pero cada programa tiene sus propias características. Si dudas de alguna palabra, por supuesto puedes consultar el diccionario. El más importante y de referencia para nuestro idioma es el de la Real Academia Española, que lo puedes consultar online en la dirección que ahí figura. Segundo elemento de la estructura, las oraciones. Veamos, las oraciones son una unidad lingüística, es la unidad lingüística mínima, la más pequeña que tiene sentido y posee sentido completo, es decir, si yo la tengo solita, la puedo comprender perfectamente. Autonomía sintáctica, es decir, que para analizarla sintácticamente no necesito del texto, puedo analizarla por sí misma. Y figura tonal propia, es decir, que se la va a entonar de una determinada manera, si es una oración afirmativa, exclamativa, interrogativa, dubitativa, etc. Es decir, que estas tres características conforman lo que conocemos como oración. Nuestras oraciones entonces deben ser claras, deben tener sentido en sí mismas, deben comenzar con mayúscula y terminar con punto, y deben agruparse por temas, es decir, todas las oraciones que están hablando del mismo tema van juntas y así forman un párrafo, el tercer elemento de nuestra estructura. El párrafo. Cada párrafo presenta una idea principal. Comienza con sangría. Las oraciones que lo forman están vinculadas entre sí por distintos signos de puntuación, el punto seguido, el punto y coma, la coma, los dos puntos o cualquier otro de los signos. El párrafo termina en un punto y aparte. No tiene una extensión mínima ni una extensión máxima. Cuántas oraciones lo compongan dependerá de la idea que se está desarrollando y del estilo del escritor. Hay escritores como el famoso norteamericano William Faulkner que tenían párrafos larguísimos. Otros, en cambio, prefieren ser muchos más breves, como Hemingway. Si pensamos al texto como un tejido, las palabras son como las lanas que conforman ese tejido, que pueden ser de diferentes colores, de diferentes texturas. Las oraciones serán los puntos que se van dando, los párrafos, los tipos de puntos, y el texto final será el producto terminado, por ejemplo, un pullover.
Vamos a ver en el siguiente ejemplo, que es el cuento Historia verídica de Julio Cortázar, lo que acabamos de conversar. Historia verídica. A un señor se le caen al suelo los anteojos, que hacen un ruido terrible al chocar contra las baldosas. El señor se agacha afligidísimo porque los cristales de anteojos cuestan muy caros, pero descubre con asombro que por milagro no se le han roto. Ahora, este señor se siente profundamente agradecido y comprende que lo ocurrido vale por una advertencia amistosa, de modo que se encamina a una casa de óptica y adquiere enseguida un estuche de cuero amoldillado, doble protección, a fin de curarse en salud. Una hora más tarde se le cae el estuche y al agacharse sin mayor inquietud, descubre que los anteojos se han hecho polvo. A este señor le lleva un rato comprender que los designios de la providencia son inescrutables y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora. Julio Cortázar. Veamos aquí, tenemos el título, Historia verídica, que es lo que encabeza a nuestro texto. El primer párrafo y el segundo párrafo. La sangría que nos permite distinguir los párrafos. El punto y aparte que me marca el final del primer párrafo. Y el punto final que me marca el final del texto. Una vez que controlamos la estructura del texto, debemos revisar la ortografía, la tildación y la coherencia y cohesión del texto. Empecemos a repasar algunas cuestiones de ortografía. Son muchas las reglas ortográficas de nuestro idioma. Cuando chequeamos un texto, no necesitamos revisar cada palabra, pero si nos surgen inquietudes podemos consultar con la ortografía de la Real Academia Española, que nos sacará de dudas, o con cualquier otro diccionario. Allí también la dirección web donde pueden recurrir para revisar la ortografía del idioma. Es importante tener el corrector del procesador de textos habilitado, como ya lo dijimos, porque hay ciertos errores que pueden darse por apuro, errores de tipeo, entre otras cosas. De ser el corrector nos lo marca subrayándolo. En un próximo video hablaremos específicamente sobre tildación y en otro sobre puntuación, para que puedas repasar todas las reglas y sacarte todas las dudas. Ahora empieza a revisar tus textos, fíjate si dejaste sangría, si armaste bien los párrafos, si usaste mayúsculas, si te aparece algún error marcado en rojo porque el corrector te lo marca. Y con eso ya podés empezar a corregir tus textos y convertirte en un gran escritor. Gracias por escuchar. Nos encontramos en la próxima.